Y la doctora Mariana Flores García, que es doctora en Arquitectura y Vivienda, me va a decir si hice bien mi tarea para la presentación. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, lo hiciste perfecto. Bueno, La muy verdad bien. es que estuvo genial esta breve introducción y en efecto, pues la gerontología ambiental es muy poco conocida y bueno, ya les platicaré un poco de qué trata. Pues de una vez venos contando, Mariana, ¿qué es esto de la gerontología ambiental? ¿Qué es esto de que va a empezarse a transformar, entre muchas otras áreas, la arquitectura, que es tu fuerte? Claro, sí, sobre todo bueno, debo poner un poco en contexto Sí. desde mi formación de la arquitectura y cómo el encontrarme con este concepto de gerontología ambiental ha sido como muy interesante, pero también como una parte muy sensible dentro de la formación. Creo que el tema de envejecimiento ha sido poco tocado desde otras disciplinas más allá de la salud y la gerontología tiene que ver con esas nuevas perspectivas o nuevos desarrollos a partir de planteamientos interdisciplinarios donde el fenómeno de envejecimiento pues obviamente a todos nos compete. Y bueno, cuando hablamos de gerontología ambiental, tiene que ver sobre todo con esta como interacción, influencia que tiene el medio ambiente, sobre todo en las personas adultos mayores, en general con toda la población, pero los adultos mayores en particular, sobre todo por estas como sensibilidades propias de la edad, no solo en la parte física, sino también ambiente entendido como entorno social, entorno económico, entorno incluso desde la parte de sistemas de salud. Entonces, bueno, tenemos ahí un reto muy, muy grande, pero como bien lo decías al inicio, las ciudades tienen que adaptarse a estas nuevas necesidades de envejecimiento, obviamente las viviendas y el espacio público. Oye, ¿y qué tipo de adaptaciones, por ejemplo, en el caso de las residencias, por ejemplo, ¿no? Las ciudades, bueno, puedo imaginar las banquetas, el transporte, pero, por ejemplo, en una residencia, ¿qué estaríamos tomando en cuenta, Mariana? Claro, sí, es súper importante lo que mencionas, incluso porque hemos visto que justo con estas crisis de sanidad globales, pues en las residencias hemos tenido como un foco de alarma, ¿no? Sobre todo en las condiciones actuales de atención a adultos mayores. Específicamente pudiéramos hablar de adaptar estos espacios, por un lado, a tener como ambientes un poco más saludables, un poco más amables y que obviamente está comprobado que científicamente que mejoran la salud. Por otro lado, temas de riesgo y de vulnerabilidad, que no tengamos condiciones de confort, por ejemplo, sin mantenimiento, que no tengamos demasiada humedad, que tengamos ventilación, como ya lo decía, que Ujú. tengamos superficies que nos minimicen como esas condiciones. Y ya veíamos el tema de las superficies ahora Sí. con temas de virus. Entonces, bueno, junto con eso va el que tengamos espacios para una movilidad adecuada, que no tengamos barreras físicas, que ya de algún modo se había comentado el tema de barreras físicas, Sí. pero creo que va más allá, es mucho más complejo. ¿Cómo se hace que, de momento pienso que hay, digamos, casas, lugares que se adaptan para hacer residencias, asilos, también se les conoce así, pero no están diseñadas específicamente, no fueron creadas de manera específica para esta población? ¿Qué tenemos que hacer o qué vas a hacer o qué haces tú para que sea un espacio armónico, fresco, que no me sienta encerrada, que de alguna manera, aunque sea poco, tenga contacto con la naturaleza? ¿Qué colores hay en los espacios para que yo sienta tranquilidad? O sea, son muchas cosas a considerarse. Dame algunos adelantos de lo que ya trabajas, Mariana. Claro que sí, es súper importante este punto, porque, bueno, por un lado tienes toda la razón, tenemos una gran cantidad de residencias, de casas para adultos mayores que son como adaptaciones, ¿no? A edificios existentes y, bueno, obviamente necesitan como
como adaptarse en la medida de lo posible pues a estos usos. Ujú. Por otro lado, tenemos esta tendencia muy fuerte, sobre todo con el envejecimiento demográfico, a que precisamente nuestras viviendas deben tener estas condiciones de adaptabilidad y flexibilidad para, bueno, para las personas en periodos de envejecimiento. Y es una cosa que no hemos visualizado, sobre todo en la temporalidad, ¿no? Habitualmente adquirimos una vivienda para nuestra vejez, para nuestro, para la vida, para el Ujú, ujú, patrimonio, ujú. pero bueno, resulta que el diseño no se adapta a esta evolución, ¿no? O esta adaptación de la vida a la vida misma. Ujú, ujú. Por otro lado, bueno, también es cierto que en la medida de lo posible se van haciendo adaptaciones, pero nunca hemos logrado así como una adaptación al 100%. Un diseño, sí. Y lo que, así es, y tiene mucho que ver con estas precisamente abordajes que estamos obligados a hacer como profesionales en el sentido del diseño, la arquitectura, y que, bueno, hacia allá vamos, ¿no? Cuando hablamos de una adaptación, vemos que, bueno, hay colores, como bien decías, que generan un poco más de tranquilidad, que pueden mejorar incluso algún padecimiento mental, tendiendo mucho a colores neutros, que generen estos como sensación de bienestar, acompañado de áreas verdes, de jardines, en la medida de lo posible. Tenemos viviendas que son muy, muy pequeñas, Ujú, pues ujú. sin embargo hay mecanismos, hay recursos de diseño que pueden como compensar de algún modo estas necesidades o estas carencias. Ujú. Y bueno, podemos también mejorar la percepción de bienestar. Otra cuestión es, por ejemplo, las texturas. Hay texturas naturales que nos permiten también tener como una sensación de bienestar. Hay otras que son también, incluso por seguridad, más recomendables que otras. Ajá. Todos estos mecanismos de apoyo dentro de la vivienda, el que tengamos a lo mejor superficies no muy resbalosas. O sea, hay mecanismos desde la parte de diseño que podemos ir implementando en nuestras viviendas. Oye, y la parte de los espacios verdes, porque hay muchas que están, pues, que pueden dar incluso la sensación de estar encarcelados, valga la palabra que estoy usando, quizá un poco exagerada, pero ¿cómo integrar la amplitud, la naturaleza? ¿Cómo hacerme sentir en libertad, a final de cuentas? Así es. Justo esto que mencionas tiene que ver con esta tendencia global de tener, sobre todo en entornos institucionales, un lenguaje más humano, un lenguaje más amable, un lenguaje más cálido. Y para esto, bueno, las áreas verdes juegan un papel súper, súper importante. No solo en la parte como de estímulo ambiental, donde como bien decías, incluso en esta introducción a las jacarandas, pues tenemos estímulos no solo en el color o en las texturas mismas de la vegetación, sino también tenemos experiencias olfativas, tenemos también experiencias de interactuar directamente con la naturaleza y que bueno, o sea, fuera también de este entorno institucional donde se ha probado que generan un beneficio físico y emocional, bueno, también han sido recursos que se han ido como implementando dentro del espacio público. Eso es. Oye, Mariana, tú como doctora que eres en arquitectura, eh, ¿cómo miras la preparación que tenemos en términos generales en el país para poder enfrentar la construcción, la adaptación? Estoy pensando en un cohousing, que ya sabes que son de las propuestas europeas. ¿Cómo está México? ¿Cómo sientes a México para enfrentar los retos que la población, que este grupo etario nos está poniendo frente? Ujú. Yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Creo que el paso más importante, precisamente la sensibilización de los profesionales, pero también de la sociedad, o sea, porque, bueno, estamos como rompiendo también como muchos paradigmas, ¿no? Con muchos Sí. estigmas. O sea, sobre todo cuando nuestros adultos mayores son personas muy activas, son personas con muchísima experiencia, son personas con mucha vida, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, en ese sentido también tienen posibilidades de ser partícipes en el día a día, bueno, y en muchos contextos, ¿no? Hay estrategias internacionales, programas internacionales
que no es un caso exclusivo de México, o sea, globalmente estamos como en esa lucha Sí. en temas de civilización frente al envejecimiento. Habrá países que ya están en esa situación, habrá otros como nosotros que nos queda un ratito para llegar a esa situación ya de necesidad inmediata. Pero creo que en la medida de lo posible hay que anticiparnos, ¿no? A estar preparados cuando tengamos más adultos mayores y que, bueno, tengamos la posibilidad de brindarles oportunidades de un envejecimiento exitoso. Exactamente. Oye, y otra cosa, nos faltaría, ya sé que no es un área específica, pero sí requiere de especialización, los hospitales, las clínicas, el servicio médico que se da para las personas mayores. Esa también sería otra especialización a trabajar, ¿no? Para nuestros adultos mayores, adultas. Sí, es correcto. Cuando hablamos de gerontología Ujú. ambiental o de esta como visión holística frente al envejecimiento, pues tiene que ver con políticas públicas, con sistemas de salud, con los mecanismos que existen, sobre todo para que los adultos mayores tengan oportunidades. Si nos regresamos al contexto de vivienda, pues también tenemos esta situación de acceso a la vivienda, ¿no? Que no implica solo un tema de barreras físicas, sino también de tener oportunidades a Ujú. tener una vivienda propia, a tener como ingresos para poder tener una buena calidad de vida. O sea, implica muchas cosas que al final tendríamos que irnos sumando, ¿no? A esta visión. Me gusta como hemos ido platicando porque es desde el contexto de la ciudad, luego el contexto de los espacios comunes, como son las residencias. ¿Qué pasa en los contextos personales? Pareciera que mi casa cuando fui joven y con hijos es muy distinta ahora que soy abuela, ahora que soy adulta, persona mayor. ¿Qué nos sugieres ya a manera de cierre de nuestra conversación? ¿Qué atenciones y cuidados debemos tener en casa? Claro. Sí, yo creo que de inicio, o sea, entender que nuestras viviendas, nuestros entornos inmediatos, deben ser entornos adaptativos, ¿no? O sea, que Eso. atienden a demandas en varios momentos de nuestra vida, estemos con hijos, estemos con papás, estemos con amigos, o sea, son momentos que al final nos van condicionando estas posibilidades de adaptación ambiental. Cuando lo ponemos en contexto con adultos mayores, pues también entender que tienen necesidades, que tienen también actividades específicas y que, bueno, lo que buscamos es que el entorno o el ambiente pueda adaptarse a ellos mismos y no al Exacto. revés. Entonces, en eso hablamos como de oportunidades para un buen envejecimiento y bueno, hay que facilitarlo, ¿no? O sea, o Claro. sea, creo que hay como varios recursos muy interesantes que pueden irse como adaptando y creo que más allá del espacio físico, el recalcar la importancia de que el adulto mayor es parte de una comunidad, es parte de una Exactamente. familia y que bueno, eso también ayuda muchísimo, incluso más que el espacio físico. Exacto. Oye, Mariana, pues me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar por primera vez contigo. Yo espero que la siguiente vez entremos en detalles de cohousing o entremos en detalle de construcciones para personas con problemas de demencia, que tú sabes que Así también se están exigiendo ciertas condiciones. Yo agradezco muchísimo tu presencia. ¿Llegó la primavera también en Zacatecas? y ya ¿También ya llegó, está? afortunadamente, así es. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy cariñoso, lleno de agradecimiento por tu conversación y espero verte muy pronto, de verdad lo agradezco, saludos hasta Zacatecas.